pasando, pasando esta raya de frío, ¿no? Y bueno, la clase de hoy, como lo manifesté en la anterior, voy a terminar con los mundos, aunque no estaba en un comienzo en el currículum que presenté este tema, pero no, es bueno terminar. Así que voy a comenzar para entregarles, a grosso modo y muy rápidamente, un concepto. Espera, voy a compartir poco. Te lo- ¿eh? Molestar. A fin, a fin de comprender más a cabalidad lo que se va a hablar hoy día, quise entregarle en dos diapositivas algunos conceptos elementales, ¿ya? Para una mejor semántica. El primer término que habría que tener a cabalidad es el absoluto, ¿ya? Y dice el diccionario que es el principio universal incognoscible, es decir, no dable de ser conocido en su esencia, ¿ya? El absoluto está más allá de toda comprensión, ¿ya? Ninguna expresión o símil de lo que somos capaces de concebir puede expresar la verdadera idea. Por lo tanto, la manifestación implica limitación y esto es como un acuerdo como transversal en filosofía, ¿no? Por lo tanto, podemos caracterizar mejor al absoluto diciendo que es un ser ilimitado. Así de simple, es un ser ilimitado. Y la raíz de toda existencia, o como la llamamos, el Padre. Lo dice el diccionario Rosacruz. Dios, llamado por la ciencia Rosacruz el logo solar, es persistentemente, es preexistente por sí mismo desde antes de la formación del sistema solar. El logo solar se manifiesta mediante tres aspectos. El primer logos, que es la voluntad. El segundo logos, que es la sabiduría. El tercer logos, que es la actividad. Es así como la unidad se manifiesta en el ternario, conformando los tres en el uno, ¿ya? Que es uno de los principios que pregona y ha pregonado en los siglos la Iglesia Católica. La comprensión de este principio es base entonces para la manifestación de toda evolución. Y hablando de evolución, sí, este término no tiene mayor confusión, pero veamos qué nos dice el diccionario. El periodo de existencia durante el cual el ser humano desarrolla su conciencia propia hasta convertirla en divina omnisciencia se llama evolución. Conforme miramos en torno nuestro, observamos la lucha en la naturaleza por alcanzar la perfección, lenta pero persistentemente. No encontramos ningún proceso de creación súbita o de destrucción súbita, pero encontramos en cualquier latitud, altitud y en cualquier lugar la evolución, que es la historia del progreso del espíritu en el tiempo. Fíjense bien qué magnífica esta definición, la historia del progreso del espíritu en el tiempo. En todas partes, conforme miramos los variados fenómenos del universo, vemos que el sendero evolutivo es una espiral, ¿ya? Y esto hay que tenerlo muy presente, creo que en este momento lo está recordando ahí la persona con la cual conversamos que había leído el concepto, la espiral. Cada vuelta de la espiral es un ciclo. Cada cielo se sumerge en el próximo y las espiras son continuas, siendo cada ciclo producto mejorado del precedente. Esto es muy importante. Y el creador de los más desarrollados estados que le siguen. Por todas partes se encuentra la espiral. Hacia arriba adelante, para siempre. Ese sería el eslogan, ¿verdad?
de la espiral. Y los otros conceptos, aquí aparece uno muy importante que es la mónada. Y hay que tener mucho cuidado con la fonética, estimado. Mire que se la confundimos. Esta es una palabra esdrújula. Por lo tanto, se debe acentuar la voz en la antepenúltima sílaba, mónada. Porque si la leemos como grave, es monada. Y ahí nos cambia rotundamente, ¿ya? Todo concepto, ¿verdad?, de la mónada y llegamos a un concepto antropológico que no tiene nada que ver. Se refiere a la chispa divina o principio espiritual individual que reside en cada ser humano. Es considerada la fuente de la vida y la conciencia, la parte inmortal e indivisible del ser que evoluciona a través de las diferentes encarnaciones. A través de la experiencia en el mundo físico, la mónada evoluciona y se perfecciona, buscando finalmente su reintegración con la fuente divina. En resumen, la mónada es la esencia espiritual individual, la chispa divina que guía la evolución del ser humano hacia la iluminación y la unión con lo divino según la perspectiva Rosacruz. Y algunas veces aparece un término que llama mucho la atención porque pareciera que ser muy como polisemántico. No, no, no. Si alguna vez se encuentran con el ultrasenso conciencia, es nada más que la conciencia cósmica. O en palabras aún más simples, la unión definitiva con Dios. Y la involución, bueno, es el periodo de tiempo dedicado a la adquisición de la conciencia del sí, del yo, y la construcción de los vehículos por cuyo intermedio se manifiesta el espíritu del hombre. Y durante los periodos de Saturno, bueno, aquí entramos a otro tema, pero lo voy a leer, solar y lunar, y la pasada mitad del actual periodo terrestre, que ahí estamos nosotros, en la mitad del periodo terrestre, los espíritus virginales habían construido inconscientemente sus diferentes vehículos bajo la dirección de exaltados seres que guiaron su progreso y despertáronlos gradualmente hasta que adquirieron su estado actual de conciencia de vigilia, porque ese es nuestro estado actual de conciencia, de vigilia. Hay también como tres categorías que tendría que tenerse presente para no confundirse. Este periodo se llama evolución. Y bueno, desde los tiempos actuales hasta el fin del periodo de Vulcano, los espíritus virginales, es decir, nosotros, que forman ahora nuestra humanidad, perfeccionarán sus vehículos y expandirán su conciencia a los cinco mundos por sus propios esfuerzos y genios. Este periodo se denomina evolución. Y globos son los siete mundos de evolución durante un periodo de manifestación. En el concepto Rosacruz del cosmos se identifican con las A, B, C, D, E, F y G mayúsculas y en un círculo. Bueno, esto habría que tener entonces presente, ¿no? Como para entender un poquito mejor, ¿verdad? Algunos conceptos un tanto abstractos que van a aparecer aquí en la exposición de esta clase. Bien, pues ahora sí entonces con esta aclaración ya comienzo con la conferencia propiamente tal, o mejor dicho, la clase diálogo. El tema, los mundos del espíritu de vida, del espíritu divino, de los espíritus virginales y el mundo de Dios, con sus esencias intrínsecas. Bien, ¿qué podemos decir o qué han dicho, ¿verdad?, los clarividentes acerca de este mundo que, como ya lo manifestamos en la clase pasada, ya está más allá de la frontera de la cual nosotros podríamos tener conciencia, ¿ya? Es el mundo de la sensibilidad, también con siete regiones. Todos los mundos que yo voy a mencionar hoy día son de siete regiones, pero desconocidas. En él se manifiesta el aspecto cósmico de la existencia, conteniendo en su obra toda la evolución del sistema solar. Es el mundo del amor en su más alta acepción, puro, desinteresado, universal. Este amor mantiene la vida y actividad del cosmos. Por su gran importancia para nuestra evolución,
es calificado como el gran principio, debido a que es el mundo de la intuición, base fundamental para el desarrollo interno. La intuición es digna de toda consideración y estudio. Sin una intuición, al igual que sin una visualización y un avance espiritual, el desarrollo interno se pone difícil. Gracias al poderosísimo campo magnético del logo solar, es decir, del gran creador que llamamos Dios, se mantiene la existencia del sistema solar. Ese campo magnético del logo solar es la manifestación del segundo aspecto del logo, que inunda con su vida y con su verbo, que son la música de las esferas, todas las infinitas modalidades de vida diferenciada en cada uno de los globos físicos, además de otras evoluciones en otros globos no físicos existentes en el mundo del pensamiento y en el mundo del deseo. Así, estimados amigos, como el sol visible es luz y vida en los planetas que constituyen el sistema solar, el verdadero sol espiritual da vida a los mundos espiritual y anímico de todo el sistema solar. Es en esa esencia espiritual o campo magnético del logo solar en donde se desarrolla la evolución del sistema solar. Como ustedes pueden ver aquí, ya no se habla tanto ya de la individualidad, sino que más bien de aquellos factores que en sí conforman el macrocosmos, ¿ya? Por lo tanto, el mundo del espíritu de vida es el mundo del amor, su naturaleza es pureza, desinterés total, universal, absoluto, ¿ya? Y nos exige o exigirá a la humanidad del futuro la intuición. Y hasta ahí se puede hablar del mundo del espíritu vivo. Al menos de lo que yo conozco, ya en esto voy a ser muy sincero, ya, porque si bien es cierto, he leído muchísimos libros en mi vida, pero no son todos tampoco lo que he leído. Por lo tanto, puede que alguien también tenga algún otro conocimiento, ya, y bueno, para eso está la parte del diálogo, para irnos afilando. Bien, mundo del espíritu divino. El mundo del espíritu divino es el plano de la existencia pura, el mundo de la conciencia pura. Bueno, ya le dije que está compuesto por 7 regiones, pero no sabemos, ¿ya? Y en este mundo se realiza la máxima perfección del ser humano. Es donde el espíritu divino, al finalizar el esquema evolutivo que el logo solar ha dispuesto para nosotros, asimila la experiencia como conciencia. Para los orientales, el mundo del espíritu divino corresponde al Atma o Atman, el espíritu universal y el alma suprema. Es el mundo del ser, miren, el mundo del ser, en donde se logra la suprema perfección y la unión con el espíritu universal o Dios. Por lo tanto, este mundo, repito, es el mundo de la conciencia, la cual se percibe en su más íntima esencia, por decir así, libre de toda limitación e ilusión de las construcciones mentales. Es un mundo de pura potencialidad, donde la unidad y la interconexión de toda la existencia se revelan directamente. Bien, mundo de los espíritus virginales. Aquí ya se puede hablar un poquito más quizás. Este mundo superior, el sexto,
Ese es de los espíritus virginales. Tanto el mundo de Dios como el mundo de los espíritus virginales son preexistentes a la formación del sistema solar. ¿Ya? El mundo de los espíritus virginales está compuesto de la misma materia del mundo de Dios, del mundo que viene a continuación, pero modificada por la conciencia o vida del Logos, que compenetra toda su manifestación, difiriendo de esta manera de cualquier otro sistema solar. Fíjese que estamos hablando de las características intrínsecas de nuestro propio sistema solar. Así, esos espíritus puros se convertirán a su tiempo cuando hayan pasado a través de la materia, que es la escuela de la experiencia, como la definimos cuando estábamos hablando de la parte quinta, en llamas, ¿ya? También capaces de crear universos de sí mismos, ¿ya? Por lo tanto, los espíritus virginales, y esta expresión me gusta mucho, o hijos de Dios, moran desde el principio de la evolución del sistema solar en el seno del Padre. Cada uno de ellos es igual al Padre en cuanto a su divinidad, pero inferior a Él por falta de evolución. Por lo tanto, como mónadas, ya sabemos lo que son, somos dioses o Elohim en proceso de evolución. ¿Ya? El primer logos, la causa primera. A ver, esto que viene a continuación está en estricta relación con todo el gran misterio teológico, ¿no? De las últimas centurias. ¿Ya? Por eso que dentro de lo abstracto, esto es un tanto más abstracto. Ya. Se manifiesta emanando en sí mismo parte de su vida como miriada de chispas divinas, es decir, únicas e indivisibles. Viene del uno, que van adquiriendo una serie de cuerpos o de vehículos que le van a permitir relacionarse con los diferentes mundos. Las innumerables unidades monádicas que se han de desarrollar en un sistema son generadas dentro de la vida divina antes de formarse su campo de evolución. Aunque la esencia de la vida de los espíritus virginales se encuentra en el mundo de Dios, su morada está en el mundo de los espíritus virginales, todavía sin los velos o los vehículos para poder expresarse, esperando el momento en que el tercer logos, que es de la actividad suprema, emprenda la obra de manifestación del universo objetivo para crear los 5 mundos restantes donde evolucionarán los espíritus con los respectivos 4 reinos. Es el aspecto actividad. Se manifiesta creando el universo objetivo. El segundo logos, que es el aspecto sabiduría, crea los arquetipos de los diferentes vehículos que permiten que la vida pueda evolucionar. Esas chispas divinas se van, repito, revistiendo progresivamente de materia en diferentes mundos de densificación progresiva.
Recordemos que dentro de los mundos el nuestro es el de mayor densificación. Finalmente, cuando su vestido más denso es el físico, despiertan a la conciencia en el mundo tridimensional y empiezan a tratar de comprender y de conocer el entorno, de adaptarse y conquistarlo hasta emanciparse de las cadenas de la materia para elevarse a las regiones del espíritu, desarrollando la supraconciencia, que es una conciencia mayor, y posteriormente como parte del logo, actuando mediante la ultrasenso conciencia, o la gran conciencia interior percibida y sentida plenamente. Es como cuando el bebé empieza a despertar en nuestro mundo físico, algo así. Repito entonces, para desarrollar todas sus divinas potencialidades, los espíritus virginales deben irse revistiendo de materia cada vez más densa, que los va a capacitar entonces para su actuación en los diferentes mundos. Se llama involución al acortezamiento o incrustación del espíritu virginal en su emanación de la determinada misma a través de los mundos virginales, del mundo divino, del espíritu de vida, de pensamiento, de deseo y físico. En la evolución del espíritu hacia la materia, la chispa divina es inconsciente e impotente para gobernar sus vehículos, pero, pero, tiene en sí el germen de la divinidad y a través de eones podrá convertirse en omnipotente, omnisciente y autocenoconsciente. En este proceso, primero tuvimos que evolucionar en otros globos no físicos antes de tener un cuerpo denso, el cual es el resultado de millones de años de evolución. Por eso que nuestro cuerpo físico, nuestro templo, es una extraordinaria maravilla, aún con todas sus debilidades. Cuando en el Génesis se habla de los 7 días de la creación, se refiere naturalmente a periodos de tiempo extremadamente largos, tanto que es imposible para nosotros llegar a conceptuarlos. Es en estos periodos en los cuales hemos ido adquiriendo progresivamente cada uno de los vehículos que tenemos en la actualidad: físico, vital, emocional, mental, según la filosofía Rosacruz, porque hay otros. ¿Ya? En el mundo físico estamos aprendiendo a conocer el cuerpo denso y la materia, para que a través de ese conocimiento, algún día en la evolución, dentro de un tiempo extremadamente largo, seamos análogos al Dios que hizo este sistema. Seamos análogos al Dios que hizo este sistema, con la sabiduría, la experiencia, la capacidad y la posibilidad de formar otro pequeño universo llamado sistema solar y emanar de nosotros vida, mónadas o espíritus virginales, lo que serán nuestros hijos, así como nosotros somos hijos del lobo solar, para facilitarnos en su evolución. Eso es el mundo de los espíritus virginales. Nosotros somos chispas que emanamos de la gran llama cósmica y como tal somos hijos de ese. Y como tal heredamos toda su omnipotencia. Aún
aunque no lo podamos imaginar, de poder crear sistema solar. Y antes de pasar a lo último, que es el mundo de Dios, que va a tomar un minuto. Ahí dice. Debo decir que el mundo de Dios es la región del arquitecto de nuestro sistema solar. Arquitecto. Esta es una palabra muy empleada, por ejemplo, en la francmasonería. El mundo de Dios es el campo de acción de aquella potencia logoica que emanó por su propio poder y dentro de sí mismo. Fíjese que difícil es aprender toda esta conceptualización esta semana. En donde se encuentran los mundos físicos llamados planetas y otros mundos no físicos, esotéricamente llamados globos, que los científicos todavía no pueden ver con el telescopio porque tiene menor densidad material que el mundo físico. Pero, dicen varios clarividentes, entre ellos nuestro mentor, que con el paso del tiempo y a medida que la tecnología vaya progresando, podrá comprobarse que existen otros planetas, otros globos y otras evoluciones dentro de este mismo sistema solar. El logo solar no es precisamente el sol que vemos. El sol físico es solamente una parte de su manifestación. Esto está en el concepto rosacruz del cosmos, así como los planetas y nosotros mismos. El logo solar es un espíritu de altísima evolución que se aisló en una porción del espacio-tiempo, atrayendo polvo cósmico y materia oscura para formar una pequeña nebulosa, de la cual progresivamente se formaron los planetas y el vórtice central llamado Sol. Espérense. Se piensa que en esta galaxia, donde se encuentra nuestra querida y sufriente Tierra, hay unos 100.000 millones de soles y en el universo conocidos unas 100.000 millones de galaxias. En la Vía Láctea, nuestro Sol con el sistema solar es solamente un grano de polvo de todos los miles de millones de soles con sus respectivos sistemas solares. No sé, estimados, si ustedes lo habían leído, más que con seguridad que sí, o lo habían pensado. ¿Por qué nuestra galaxia es denominada Vía Láctea? ¿Alguien lo sabe? Es un mito Ya, griego. ya, correcto. ¿Y recuerdas lo que es un mito? O sea, ¿qué dice ese mito? Cuando Hércules estaba bebé, digamos, amamantando la Hera, le apretó el pezón y soltó leche y así formó la, la, el camino de la leche, digamos, se llama Vía Láctea. Ya, Por lo menos eso es lo que me acuerdo. correcto. Sí, es eso, Jimena, gracias. Sí, precisamente, tiene un origen mitológico y cuenta que se formó porque el bebé de Hércules, que era hijo de Zeus, estaba siendo amamantada por Hera, la esposa de Zeus. Pero al despertar se dio cuenta de que este no era su hijo, ¿ya?
Por lo tanto, Hera lo apartó bruscamente, haciendo verdad que su leche se derramara por el cielo, creando la franja brillante que conocemos como Vía Láctea, que hay que traducirla como vía de la leche, por esa precisamente razón. ¿Ya? Bueno, hay otras razones, ¿verdad? Porque entre la mitología, ¿verdad? Y algunas realidades, digamos, de naturaleza cósmica, hay mucha relación. Esto es muy interesante y también hay una razón espiritual de por ello, pero no viene al caso. Ya, hasta hace poco tiempo, la ciencia no sabía que existían planetas alrededor de otros soles. Se pensaba que solamente ocurría en este sistema solar, pero ya se ha comprobado que prácticamente todos los soles estudiados en esta galaxia tienen planetas girando a su alrededor, siendo algunos de esos planetas tan grandes o incluso mayores que nuestro Sol. En todo el universo existen multitudes de soles, de logos o dioses, hijos del gran hacedor del universo, que los Rosacruces llamamos lo absoluto. Cada uno de estos logos o dioses tienen la finalidad de formar un sistema solar y emanar dentro de sí mismos chispas de vida o espíritus virginales para que evolucionen en cada planeta y adquieran experiencia, como nosotros lo hacemos, yendo así de la inconsciencia a la conciencia, de la impotencia a la omnipotencia y de la ignorancia a la suprema sabiduría. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienen ustedes dos imágenes bien, bueno, al menos un tanto impactantes, ¿no? Por ejemplo, aquí está nuestro sistema solar, ¿no? La Vía Láctea. ¿Ya? ¿Qué somos? Un grano, un polvo. Pero también somos todo, aunque parezca paradoja. Bueno, estimados amigos, con esta clase, ¿verdad? Completo el asunto relacionado con los siete mundos. Es, sin duda, yo así lo considero, un conocimiento que amplía la mente y la conciencia interna. Con el transcurso del tiempo, conocimientos como estos se valoran en plenitud. Por supuesto, y esto que quede muy claro, el tema no se agota con los puestos en estas 12 clases. Queda para cada uno de ustedes, y para mí también, obviamente, el seguir investigando y estar al tanto de los conocimientos científicos y filosóficos. No descuidemos formando, que nos formemos a nuestra capacidad en la ciencia y en la filosofía. El verdadero estudiante Rosacruz tiene la misma semilla de los grandes hombres y mujeres de la humanidad que incluso anónimamente la han guiado al estado actual. Nosotros, cada uno de ustedes, el que habla, no se conforma con lo aparente. Quiere ir más allá de las cosas. Y en esta inquietud estudia, medita, investiga, sin olvidar la base de todo esto, el servicio desinteresado. Como síntesis, entonces, solo puedo decir que el estudio que hemos hecho
de los siete mundos o estados de materia, nos ha mostrado que cada uno sirve para realizar un propósito definido en la economía de la naturaleza y que Dios, el Gran Espíritu, en quien efectivamente y en realidad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es el poder que compenetra y sustenta todo el universo con su vida. Pero en tanto que esa vida fluye y es inmanente en cada uno de los seis mundos inferiores y todo lo contenido en ello, en el séptimo, el más elevado, el Dios Trino solo es un eterno presente. Bien, dejo de compartir pantalla para dar causa a alguna opinión. A alguna completitud en lo señalado. En fin, no sé. Soy, estoy atento. Usen, pero ando súper resfriado. Ah, ¿algún comentario, alguna opinión? Sí, ojalá puedan decir algo. Ricardo, Y bueno, hola, buenas tardes a todos. Una consulta solamente de tu exposición. El- Cuando tú nombras al logos del sistema solar, no digamos, porque ese logos es un fractal del Dios uno, ¿verdad? ya, sí, Que uno le llaman uno, le llaman la fuente. sí, sí, eh, Tenía esa, o sea, sí, esa inquietud porque cada de estos logos solares que en el universo que nosotros conocemos hay muchos, ¿ya? Que le llamamos Dios o dioses, mm, y los antiguos también les tenían varios otros nombres. claro, Y sí. lo interesante es que nosotros, como humanos, tenemos esa capacidad de llegar a esos niveles. No sé en cuánto tiempo más, obviamente, pero Eones, tenemos esa eones, posibilidad, sí. ¿ya? Yo creo que es un, yo diría que es un honor tener esa posibilidad como ser humano, No, por supuesto. porque es como un regalo al final de todas tus encarnaciones, las que has tenido y las que vas a tener Mm, en el futuro. claro. Así que bastante completa tu exposición, me gustó mucho. Gracias. Mira, te voy a contar una experiencia muy breve. Sí, bueno, Cuando yo ingresé a la Universidad Católica en Valparaíso, a las pocas semanas hice contacto con una orden. ¿Ya? Y, y me acuerdo que me llegó una especie de folleto donde explicaban su currículum y algunas cosas. Y hubo una frase, una oración, que por entonces yo no la pude internalizar. Encontré que era demasiado como incontextual, ¿no? Ya, ¿y qué decía esta oración? No hay más Dios que el hombre. bueno, es un poco Esa- abstracta, José, porque uno no dimensiona eso. O sea, es Claro, claro, mucho. Lo que pasa es que uno al final descubre que tenemos una parte de ese ser que nos regaló cuando nos mandaron a encarnar y adquirir experiencia. claro, claro. Pero uno lo viene a descubrir después de mucho tiempo de estudiar. Después de mucho tiempo, claro. Exacto. Me pareció presuntuosa, incluso hasta un poco como anárquica, no sé. Pero no, en el fondo, fíjate, ya con todos los años de estudio, Sí, con la exactamente. experiencia, no, sí está bien, está bien. Lo que pasa es que eso tiene una
una terrible significación ya ahí detrás, que implica muchos años de investigación y Sí, pues evolución. hay una letra chica que uno no la ve al principio. Claro, 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 claro. Bueno, eh, comprendo que es un tema bastante complejo, así que no es tan fácil llegar y opinar. Ya, miren, y- yo tengo programadas 2 clases más. En la próxima voy a presentar una serie de cuadros o diagramas, ¿ya? Con el recorrido del triple espíritu desde su fallecimiento y su respectivo ascenso a los mundos espirituales hasta la decisión de encarnar, que era el tema en exclusiva que yo iba a presentar. Se va a recorrer en una sola secuencia y con esquema todo este paso trascendental que todos, bueno, lo sabemos, en algún momento vamos a dar, ¿no? Experimentar. Y en la clase subsiguiente y última, yo quiero deslindar junto con ustedes, si es que me lo permiten, un concepto que para mí es tan clave para entender de mejor manera el concepto de Rosa Cruz del cosmos, que es el real significado de mundo, que parece muy fácil, pero no lo es. Y lo digo muy en forma humilde, creo que la definición de mundo está un tanto inconclusa. Por lo tanto, ya con todo este conocimiento, yo voy a traer algunas sugerencias. Estoy hablando de la clase SUSI, para que ustedes en estas 2 semanas, si es que tienen tiempo y lo desean hacer, si no, no importa, traten también de definir. La otra vez hablamos del pensamiento abstracto y una de las maneras de definirlo es esforzándonos por definir los conceptos. Llegar, ojalá, al universal de los mundos. ¿Bien? Cosa que no es muy fácil. Alguien podría decirme, o yo preguntarle, ¿qué es un lápiz? ¿Un lápiz? Sí. Ah, sí, es un instrumento, alguien le podría colocar color, todo lo que sirve para escribir. ¿Yo? Sí, correcto. O sea que si yo estoy en la playa y encuentro no sé, una pequeña ramita, ya, lisa, un palito, por decir, y en la arena escribo, gracias, ese palito, eso no es un lápiz. O sea, llegar, como lo decía, ¿verdad? Aristóteles y Platón, a la definición, a los conceptos, es llegar a la comprensión cabal. Por lo tanto, ¿qué le parece que entre todos hagamos el intento? Pero les voy a señalar que en en este intento de definición, ustedes consideren y pueden anotarlo si gustan ahora, la siguiente característica. La primera, que pueden ser visibles, físicos o invisibles. ¿Ya? Recordemos que el concepto comienza con eso. Mundos visibles e invisibles. Y sabemos que pueden ser ambos. Que son de naturaleza séptuple. Tienen el 7. ¿Por qué 7? Paradojalmente son independientes e interdependientes. ¿Ve cómo no es muy fácil la definición?
Y para anotar otra más y no complicarnos mucho, que la sustancia o materia de los mundos varía en densidad. Por lo tanto, con estas cuatro características, intentemos definir el mundo. Si lo hacemos, vamos a ganar mucho en comprensión personal y nos va a quedar claro un concepto que realmente es importante, pues sí, no cabe la menor duda. Ya, estimados, que tengan muy buenas tardes, ¿ya? Y le dejo el paso a Jimena entonces para que ella eh, inicie su texto, o sea, su clase, a no ser que haya alguna última opinión o algo por ahí. Juan Miguel Salaquet, no se oye bien. Mm, no se oye. O sea, sale como patito. Y ahora, Ahí Ahora sí. sí, ya, ahí sí. cambié lo que estaba seleccionado. Oye, gracias, José Alberto. Mira, la verdad, lo que yo pensé de todo lo que tú dijiste es que nunca pensé que era tan inmenso nuestro, es decir, todo lo que hay. Nunca, yo pensé que había varios universos o que el ser supremo era el dios de los dioses, de los 10 así como, como habla el concepto, Claro, pero porque en ninguna parte he visto escrito lo que tú dijiste, no está casi. ¿ya? Entonces, porque millones de galaxias, no pensé, yo pensé que podían haber algunas galaxias, pero millones no lo había pensado, ¿ya? Eh, eso, no, hay cosas que yo las tengo claras y confirmadas. Mi papá y mi mamá ya desencarnaron, pero yo hablo con ellos. Entonces, algo que me confirmaron, por ejemplo, que tampoco lo he visto escrito, es que a donde llegan todos los desencarnados y que están por niveles, no solamente hay seres del planeta Tierra, hay de diferentes planetas. Es decir, está confirmado, digamos. Aunque no lo he visto escrito, no lo he leído. Eso, como un aporte así No, está bien, muchas a gracias. los amigos, digamos. Sí, no, sí está bien. No, es una Más inmensidad, académico, digamos. es una inmensidad inimaginable, estimado. Inimaginable. Además, Para el epílogo, ¿de dónde eh, sacaste esa información? mira, esta información yo la saqué en parte, pero no toda, no toda, solamente algunos fragmentos en el texto, el Tratado Rosacruz, no, Tratado de Ciencia Rosacruz. Ahí sale ¿Tratado algo qué? de Ciencia Rosacruz, Ya. de un autor de La Pava, ¿ya? Así se llama. Y lo otro que te tengo que decir, sinceramente, es que así como tú tienes tus convicciones de relación con de tus padres, lo cual, qué bueno que así sea, yo también tengo un método que alguna vez me arroja verdades profundas, ¿no? Y que me aturden, ¿ya? Pero eso está ahí, ¿ya? Y como tú lo dices, no, el- este teósofo, muy amigo de Van Heine, cual el teósofo Steiner, no, tampoco menciona mucho de estos mundos, ¿verdad? Así que eso es lo único que se sabe por lo. Gracias. Ya,
¿Alguien Ricardo más quiere está. decir algo? Sí, yo quería aportar algo de la consulta que hizo Juan y del ¿Ya? dato que tú le diste del libro. Ese señor Iván Quintero Darío de la Pava tiene un Ese libro parece. Tratado de Ciencia Rosacruz y él tiene un grupo en Colombia que tocan no ¿Ya? solamente temas Rosacruz, sino que hay una mezcla de varias cosas ahí en ese grupo. Mezclan rosacrucismo, cábala, este tema de teosofía Ah, y ya. tienen muchos Ya. libros muy interesantes. Y el Ya. libro que, si tú lo quieres, Juan, yo lo tengo, te lo puedo enviar. Quería Ok, comentar eso. acepto, gracias. Te lo ¿Ya? envío después. Listo. Ya, pues, Jimena, adelante ¿Listo? entonces. Sí. Bueno, voy a hacer compartir, ¿eh? Bien. Habíamos visto la forma como se avanzaba pasando los distintos, cómo eran los distintos mundos en que uno va viviendo el ser hasta llegar a la encarnación. Ahora vamos a hacer la situación contraria, o sea, la experiencia de la transición, o sea, partir de la materia pasando hasta los distintos mundos. Es un capítulo bastante largo, así que lo vamos a ver en varias clases, ¿no? La primera parte es el panorama después de la muerte. Revisaremos ahora la experiencia de la transición del ego, que naturalmente incluirá los panoramas mencionados en nuestra última lección. Allí hicimos una lista de los mismos para mayor claridad, por lo que ahora los consideraremos en su relación con la experiencia total del mundo del deseo. Claro, no hicimos mucho detalle, ahora lo vamos a hacer mejor. La transición del ego de un plano de conciencia y experiencia a otro sigue un sendero o ciclo claramente definido. Ya hemos aprendido cómo el colapso del cuerpo vital produce la condición tanto del sueño como de la muerte, en la cual el ego sale del cuerpo físico, encerrado en el aura compuesta de los éteres superiores, el cuerpo de deseos y la mente. La diferencia entre el sueño y la muerte es que en el primero, el cordón de plata que une al ego con su cuerpo todavía está intacto, mientras que en la segunda ha roto el átomo simiente del corazón, aunque permanece todavía adherido. En el caso de la muerte, el arquetipo ha cesado de vibrar y comienza a disolverse y el ego se lleva el cuerpo vital entero, todos los cuatro éteres, fuera del vehículo denso, que ver en momentos del sueño, digamos, mientras se duerme, no se lleva los éteres inferiores.
que permanecen siempre con el cuerpo denso. Sin embargo, la muerte no es total hasta que el cordón de plata mismo no no se rompa por el medio, en la juntura que durante la existencia física está localizado en el plexo solar, porque durante la muerte y el sueño es visto en el espacio entre el cuerpo inconsciente y el aura en forma de globo que flota a pocos pies por encima del mismo, debiendo añadir que una semejanza del hombre es visible dentro del globo áurico mencionado. El tiempo durante el cual el ego revisa los, los acontecimientos de su recién terminada vida varía entre pocas horas y 3 días y medio, mientras flota en el globo áurico por encima del cuerpo, unido por el cordón plateado. En el sueño también el ego flota sobre su cuerpo inconsciente. Tiene lugar el proceso restaurador, después del cual queda libre para ir donde quiera. Estas son las condiciones normales entre el sueño y la muerte, pero también existen sus excepciones. Después del intervalo de retrospección que sigue a la muerte, el ego cae dormido y luego despierta en el mundo del deseo. La duración del tiempo del panorama retrospectivo está determinado por el lapso que el ego pueda normalmente soportar. El cordón de plata se rompe entonces por la mitad, en el punto en que se unen los 6, o sea, tienen forma de 6, así como es que hace como un rizo, ¿sí? Es una especie de rizo, mientras el ego revestido de sus vehículos, los dos éteres superiores, el cuerpo de deseos y la mente, se aleja. Los éteres inferiores permanecen cerca del cadáver mientras éste se desintegra, ya sea lentamente si es enterrado o rápidamente por efecto de la cremación. Nótese que el panorama post-mortem no comienza en todos los casos inmediatamente después de la muerte. Existen muchos ejemplos de fantasmas que han aparecido en el momento de su fallecimiento a los parientes o amigos en lugares distantes, pero ello debió ocurrir antes que el ego comenzara su retrospección. Max Hendel una vez afirmó que una probacionista a quien se le había podido cantar en uno de los festivales de Monteclesia se presentó muy afligida inmediatamente después de su muerte por no haber podido cumplir con su compromiso, lo que significa que este evidentemente ha sido su último pensamiento. Sin embargo, Max Hendel fue de opinión que dicha persona retornaría a su cuerpo y comenzaría a hacer la retrospección. Claro, seguramente en el momento de morir estaba muy preocupada por no haber podido cumplir con el cantar en el Monteclesio. Mm. Max Hendel
También ha dicho que en las guerras la detonación de los grandes cañones destruía la cubierta etérica junto con el registro del polo negativo del éter reflector, en cuyo caso los soldados despertaron instantáneamente en la región etérica del mundo físico y simplemente permanecieron en ella hasta que la conciencia se enfocó gradualmente en el mundo del deseo, o tuvieron lugar ciertas preparaciones especiales que se hicieron para ellos. En otras circunstancias, un soldado durmió durante días y aún semanas antes de poder despertar, estando aparentemente en un estado de shock. Imagino qué difícil será la situación en la guerra actual, donde las explosiones son 1000 veces más peores que las de la Primera Guerra Mundial. Debe estar los soldados que mueren en esas circunstancias deben tener muchos problemas. El despertar en el mundo del alma. Al despertar de su panorama después de la muerte, el ego se encuentra a sí mismo en el purgatorio o en el primer cielo, de acuerdo con sus méritos. Pero usualmente, por supuesto, tiene lugar en el purgatorio. Y si este es el caso, sufre la expiación de sus faltas para que la materia inferior sea arrancada del cuerpo de deseos mediante la fuerza de repulsión que es activa allí. Durante toda la permanencia en el mundo del deseo, tanto en el purgatorio como en el primer cielo, el ego lleva un cuerpo que es la exacta semejanza del cuerpo físico que tuvo durante la última vida sobre la tierra y por lo tanto es reconocible para cualquiera que lo vea. Pero habíamos notado en la clase anterior que ese cuerpo es siempre el mejor momento de su cuerpo, el que tuvo el mejor momento en su vida. Max Schendel escribe, comillas, cuando la muerte ha tenido lugar y el hombre se encuentra a sí mismo en el mundo del deseo, se agotan los poderes magnéticos del átomo simiente. El arquetipo está disolviéndose y por lo tanto la fuerza centrífuga de repulsión obliga a la materia inferior del cuerpo de deseos a dirigirse hacia afuera, hacia la periferia. Es diferente con el iniciado que va al mundo del deseo durante la vida, porque entonces el átomo simiente del cuerpo de deseos forma un centro natural de atracción o gravitación que mantiene a la materia de deseos de ese vehículo en las líneas acostumbradas. También las personas que lleva a cabo, perdón, los ejercicios científicos dados en las escuelas de misterio, está constantemente purgando su cuerpo de deseos de la materia más grosera, de suerte que a la muerte no es afectado en el mismo grado por la fuerza centrífuga de repulsión, como aquellos que no han tenido el entrenamiento. No sé si quieren comentar algo de esto o de lo que hemos ya leído.
es muy curiosa esto que es muy curioso lo que nos nota aquí, que el, en el momento de la persona que llega en el cuerpo de deseos después de la muerte, eh, encuentra, especialmente en el bajo mundo del deseo, que la fuerza de centrífuga es muy activa porque la persona ya no tiene el poder magnético del átomo simiente. En cambio, cuando una persona en vida, un iniciado, por ejemplo, viaja al cuerpo de deseos, no es afectado por la repulsión porque en vida todavía el átomo simiente tiene un poder magnético, es decir, atrae hacia sí, no permite que la repulsión actúe. Interesante. El panorama purgatorial. En las regiones inferiores del mundo del deseo, el panorama de nuevo se desarrolla ante el ego, pero mediante un proceso selectivo, ya que muestra principalmente el mal de la vida recién pasada. De nuevo, leemos el velo del destino, comillas. En el purgatorio, el proceso de limpieza es realizado mediante la fuerza centrífuga de la repulsión que desgarra la materia de deseos, en la cual el cuadro está formado sobre su matriz de éter, a causa de una singular condición del mundo del deseo, en el que está localizado el purgatorio. Algunos videntes incapaces de ponerse en contacto con las regiones superiores hablan del mundo del deseo como algo ilusorio y están en lo correcto en lo que se refiere a las regiones inferiores, porque allí todas las cosas parecen invertidas como cuando las vemos en un vaso. Esta peculiaridad no es sin ningún objeto. Nada en el reino de Dios lo es. Todas las cosas sirven a un sabio propósito. Esta inversión coloca al alma descarriada en la posición de su víctima, de tal modo que cuando una escena se desarrolla en la pantalla de su vida pasada, en la que hizo mal a alguien, el alma no permanece como un simple espectador, sino que se convierte en el momento en la víctima del mal y siente el dolor de la persona injuriada, porque la fuerza centrífuga de repulsión ejercida para desgarrar y arrancar el cuadro del cuerpo de deseos del malhechor debe por lo menos igualar al odio y la cólera del sujeto que imprimió el cuadro sobre el átomo simiente, al tiempo en que sucedió el hecho. Sin embargo, el trabajo purgatorial no es permanentemente continuado. Hay descansos durante los cuales el ego puede viajar por el mundo del deseo, elevarse brevemente al mundo celeste o descender al plano terrestre para visitar a aquellos a quienes ha dejado atrás.
el ego todavía tiene la semejanza del cuerpo que abandonó a la muerte. Mike Sender dice en Preguntas y Respuestas 2, comillas, durante la vida física del deseo tiene más o menos la forma de una nube ovoide que rodea al vehículo denso. Pero tanto pronto como la persona obtiene conciencia en el mundo del deseo y comienza a pensar de sí mismo como que tiene la figura del cuerpo físico, entonces el de deseos comienza a asumir tal forma. Esta transformación es facilitada por el hecho de que el cuerpo del alma, compuesto de los dos éteres superiores, luminoso y reflector, está todavía con el hombre. El ego, para aclarar esto más y dar una una comparación mejor, podemos recordar que en el tiempo en que el ego está descendiendo al renacimiento, los éteres reunidos alrededor del átomo simiente del cuerpo vital son moldeados a una matriz por los señores del destino, los ángeles archiveros y sus agentes. Esta matriz es colocada en el útero de la madre, donde las partículas físicas se adhieren a ella de modo que gradualmente forman el cuerpo del niño que antes nace. Perdón, que entonces nace. Uy, uy, mm. Cuando el cuerpo del alma ha alcanzado una cierta densidad, es posible que la persona funcione en él como auxiliar invisible, si se ha preparado para ello. El cuerpo de deseos entonces se amolda fácilmente a la forma de esta matriz. Cuando retorna a su cuerpo físico, el esfuerzo de voluntad con que entra en él automáticamente disuelve la conexión entre el cuerpo de deseos y el cuerpo del alma. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Ya después vamos a hablar del alma. Por ahora nos vamos a quedar aquí en el purgatorio. Bien. Entonces, los dejo libres para comentar o hacer preguntas si lo desean. ¿Sí, Juan? Así, ¿puedo hablar un poquito? Sí, claro. Eh, yo la verdad es que sin tanto tecnicismo del nombre de los vehículos y todo eso, y como cuando de repente uno conversa con gente de estos temas, especialmente si no son de la fraternidad, eh, yo lo explico de la siguiente forma, así que creo Ujú. que puede servir mi comentario. Cuando uno da el último aliento, se corta el cordón plateado y viene la etapa de la retrospección que puede durar alrededor de 3 días y medio, que va a depender de la categoría de la vida de la persona, digamos. No es lo mismo un presidente de la República que un basurero, ¿cierto? ¿Cómo sabes qué ha hecho el basurero? Bueno, pero no se tiene que cortar Me, el... me refiero, digamos,
que una Antes que se case. persona con una mayor cantidad de experiencia, Mm. tu retrospección va a ser un poquito más larga que una persona Sí, más no, sí te básica. entiendo. A eso me refiero, ¿ya? Sí. No Sí, una a persona ningún que ha personaje en vivido hasta los especial, 100 digamos, años es porque distinto que uno que ha eh, vivido hasta los 30. yo, si bien es cierto, tengo un magíster en ciencias políticas, soy apolítico, Ya. ¿ok? No soy de ningún lado. Ya. Soy, como decía Platón, de los que gobiernen los mejores. Soy partidario de la aristocracia. Ilusiones de Platón. Ya. Y que es amigo mío en esta encarnación. Bueno, entonces, para no alargarme más de lo necesario, el siguiente comentario. Yo digo, bueno, se corta el cordón plateado, viene la retrospección, que uno ve como en una pantalla de televisión, la vida en más o menos 3 días y medio, otros hablan de 72 horas, qué sé yo, y que uno ve desde que murió hasta que nació el panorama de su vida en cámara rápida y eso se graba en el átomo simiente, que está en el ventrículo izquierdo del corazón y que equivale, desde mi punto de vista, al alma, que es el vehículo del espíritu. Después viene un proceso que yo digo, lo que voy a comentar dura un tercio de lo que uno vivió. Si uno vivió 60 años, este proceso dura 20 años, que es eh, en tres estados o estadios, que son la zona purgatorial, la fronteriza y el primer cielo. En la purgatorial, como esto es un tercio, uno va a sentir triplicado el efecto que uno causó, ya sea en el purgatorio de dolor, por ejemplo, que a uno le pegó en la nuca a la señora, ella se No, enteró y ella sufrió. Bueno, ese sufrimiento que tuvo esa persona, uno la va a sentir triplicada, ¿ya? Y ese es más, bueno, también están los vicios, ¿no es cierto? Que el alcohol, el tabaco, etcétera. Todas las cosas negativas en la vida de uno se van a manifestar en ese periodo purgatorial. Después está la zona fronteriza, que está muy bien explicado en un cuento de Navidad de Crunch, el contador, ¿ya? Que es la de los materialistas, que la mayoría pasa como de largo, y es como un tramo corto. ujú, Después viene el primer cielo, que es todo lo contrario de la etapa purgatorial, donde cuando uno brindó una felicidad, una alegría a alguna persona, eso que esa persona sintió, yo la voy a sentir triplicada. Y uno va a estar más o menos tiempo en cada uno de estos estados o estadios, dependiendo de la categoría de la vida de cada uno, claro. ¿cierto? Después vienen las vacaciones, que es el segundo cielo, que uno va a estar en un lugar dependiendo de su nivel de conciencia. ¿Ya? Ahí uno está por niveles, como decía mi mamá. ¿Ah? Claro. Aquí mi papá la llevaba, porque era industrial textil, lo pasó bien, digamos, a pesar de que estaba casado. Y, pero allá mi mamá la lleva, al otro lado. Digamos, mi mamá está peldaños más arriba que mi papá, digamos. Por decirlo de alguna forma, ella me dice, están en niveles, vendiendo su nivel de conciencia. Y esas son las vacaciones que, haciendo una analogía con la vida normal, la vida civil iba a decir yo, porque como fui militar se me sale. Eh, Algunos van a Cartagena de India de vacaciones, otros van a Cartagena de Chile y otros no salen de vacaciones. En ¿Ya? el patio. Y después viene el tercer cielo, que es cuando uno ya empieza a ir al colegio, a la universidad y se empieza a preparar para volver a nacer. Va a clase porque uno crea su propio átomo simiente, todo lo que uno va a hacer, uno mismo lo crea. Esto es como cuando uno sale del colegio, uno salió con un 4, la prueba de aptitud, no sé cómo se llama ahora, 400 puntos, no pretenderá ser médico. Entonces, de acuerdo a la categoría de ese ser, es lo que va a poder fabricar y a dónde va a poder llegar. Porque, por ejemplo, decían, me han dicho por ahí gente con la visión espiritual, años atrás me acuerdo, me dijeron, oye, Hitler ya nació y anda barriendo calles, Mm. por ejemplo. ¿Ya? Bueno,
Yo Y creo que antes de todavía nacer, a anda. uno se le presentan algunas alternativas de acuerdo al camino que uno va siguiendo en su evolución y uno elige a sus padres. Así que eso, cuando yo tengo gente que conozco gente, por ejemplo, tengo un empleado que trabaja conmigo y que siempre tiene como cosas en contra de su papá, yo trato de enseñarle un poco estas cosas. Oye, tu papá, tú lo elegiste, así que, y es, no teníais más mérito para otra cosa, digamos. Eso, ¿ya? Como post-mortem, esos son más o menos mi discurso cuando yo converso con la gente. Y que creo que es bastante didáctico, ¿no? Eso, Sí, gracias. sí, a lo grosso, digamos, modo grosso, sí. Sin Eh, tanto tecnicismo, digamos, ¿ah? sí. Sí. Es muy interesante el que quiera saber un poco más de esto, más entretenido. Hay una película que se llama Nuestro Hogar, que es brasileña, está basada en un libro de chico, ¿cómo que se llama? Javier, Javier. Javier, es chico Javier. Sí, claro, el libro es mucho más interesante, tiene más detalles y qué sé yo, pero les recomiendo que vean la película, porque ve el mundo del deseo, el bajo mundo y el primer cielo. Y ahí se ve también los distintos planos dentro del primer cielo. Y en el libro más, con más detalles, pero es muy interesante verla. Está en YouTube, la pueden buscar, se llama Nuestro Hogar o en portugués No Solar, pero traten de verla en español. Bueno, si, si alguien quiere algo más que acotar o preguntar, Quería acotar algo, Jimena. sí, También hay una dale. segunda parte de esa película. Ujú. Hay una segunda parte. Ahí están también un poco más corta que la primera, pero también te deja una enseñanza respecto Claro, a lo ¿Y que sí. dice cómo, Vivaldi. cómo se llama la segunda parte? Eh, no recuerdo en este minuto, pero apenas lo tenga te lo mando al Ya. WhatsApp para Cuando que hagas no lo- cuando saques una, te van a sacar las otras. Por, ¿cómo se Sí, llama esa cosa que Ya, no, sí. pero está la segunda te parte. la van a Tiene aparecer? Sí, en la vida del Pero, claro, médico. mm. mm, Hay sí, como tres películas basadas en los libros de Chico sí, bueno, Javier. tiene harto libro y harto video ese Sí, los caballero. libros son macanudos, sí. Sí. Y mucho más explicado, digamos que claro, la película tiene que ser mucho más resumida porque si no duraría 5 horas o más. Pero así, si quieren ver una cosita más interesante, ahí pueden verlo y leerlo mejor, porque es Podríamos ver entretenido. la película todos juntos, que alguien la ponga. Tal vez, pero en este momento no la tengo, así que ir a buscarla nomás, pero no. Eh, pero es un poquito más, digamos, es un poquito más larga de lo de 1 hora, digamos, entonces, sí. Yo creo que la pueden ver personalmente, es bien interesante. Claro, hace muchas imágenes que no aparecen en el libro no dice nada de esas cosas, pero claro, son simbólicas en la película para que puedan entenderla mejor. Bueno, nadie más, ¿sí?
Francisco, el otro Juan. Muy interesante. Estaba reflexionando un poco y me Mm. suena como a esta teoría de la eterna reencarnación o el tema de esta figura que existe que es la serpiente comiéndose a sí misma. Entonces creo que los ciclos de la vida nos plantean constantemente esa evolución o esa posibilidad también de una involución. Me Ujú. gustó mucho el día de hoy. No hay Sí. mucho más que aportar, porque me quedó demasiado claro todo lo después. Sí, hay una cosa, sí, hay algunas teorías que hablan especialmente de la India, sí que de vueltas, encarnaciones eternas, pero no, lo que explica la doctrina Rosacruz, hay un límite, hay un límite, ya sea porque se completó todo lo que ha aprendido en este mundo o porque simplemente se acabó el mundo. En este mundo termina el mundo, la cuarta revolución de la Tierra ahí en el periodo terrestre y pasa a la otra que es etérica. Entonces ya no va a haber ese proceso de reencarnaciones. Bueno, parece que Ricky se perdió. Ay, qué lástima. Bueno, si no hay nada más que preguntar o que decir, terminamos aquí y seguimos en la próxima semana. ¿Mm? El próximo Seguimos sábado. mañana en la mañana. Mañana en la mañana, sí, del servicio de Sí, todas maneras. perfecto. 11:15. Que Sí. estén bien Igualmente y nos vemos mañana. nos Nos vemos. Que vemos. estén Chao. bien. Buenas Gracias a tardes. ustedes. Gracias a Estén los bien. Gracias profesores. por Hasta la Hasta clase. luego. Muchas Chao. Hasta gracias. luego. Chao, chao.